derechos humanos en Chile. Efectivamente, son las 9 de la mañana con 34 minutos y ya está con nosotros acá en estudio el doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, también presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Nuevamente bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Bien, muy bien, Claudio. Como siempre, un gusto poder conversar un tiempo sobre estos temas que siguen siendo tan importantes para Chile. Sí, efectivamente. Hay que hablar respecto de estos temas. Para eso estamos acá en Radio Universidad de Chile y para eso está Agenda Derechos Humanos. Y en esta ocasión para hablar respecto de, lo comentábamos fuera de micrófono, una suerte de continuidad, ¿no? Respecto de lo que hablábamos la sesión anterior a propósito del rol que juegan estas entidades internacionales en materia de derechos humanos, las obligaciones también de los distintos estados y de las preocupaciones que hay actualmente en nuestro país a propósito de esta agenda de seguridad, ¿no? Que se está debatiendo a una velocidad inusitada y en la cual están apareciendo nuevas normas, nuevas leyes que han tenido observaciones, reparos, críticas acerca de si es que efectivamente o no se apegan a el derecho internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué podríamos decir en primer lugar respecto de este tema, profesor? Sí, efectivamente, la idea de esta nueva entrega de Agenda de Derechos Humanos tiene que ver precisamente con hacernos la pregunta de, ok, si hay una batería normativa, es decir, se han dictado una serie de leyes que han recibido estas observaciones que vimos hace un mes atrás, justamente en la entrega anterior de Agenda de Derechos Humanos, que han sido objeto de observación por parte de organismos internacionales en derechos humanos, el Alto Comisionado, la Comisión Interamericana, también los organismos de la sociedad civil, es decir, Amnistía Internacional, que está tremendamente activa acá en Chile y enhorabuena, Human Rights Watch y otros. La pregunta es, ok, si esas legislaciones se han ido aprobando de todas maneras, pese a estas observaciones críticas, ¿qué puede pasar desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos? Es decir, si hay normas de rango legal e incluso se han aprobado rápidamente, incluso reformas constitucionales que han afectado el catálogo de derechos, algo que normalmente se evita hacer y más aún para llevar adelante reformas que impliquen un retroceso en materia de libertad personal. En este país se ha reformado este último tiempo el artículo 19 de la Constitución en materia de libertad personal, justamente para ampliar las posibilidades de detención de las personas en procesos, en el marco de procesos migratorios. Por lo tanto, tenemos un escenario complejo desde el punto de vista de derechos humanos, del entramado de legislación que se ha aprobado, y la pregunta debiera ser entonces, bueno, y ahora, ¿quién asume o debiera asumir un rol de protección en este ámbito? Y en ese sentido, profesor, ¿qué podríamos decir de la justicia chilena? ¿Cómo ha actuado hasta ahora respecto del cumplimiento de estos acuerdos, de la norma internacional en materia de derechos humanos? Mira, en el ámbito de la justicia en Chile ha sido un proceso muy, muy interesante. Yo diría mirar en su evolución histórica, pero si uno mira la historia corta, llamémoslo así, hubo un periodo donde yo diría hubo bastante distancia desde los tribunales con las normas en materia de derechos humanos. Los años 90, particularmente, mucha reticencia, pero a partir ya del nuevo siglo comenzó a provocarse lo que uno pudiera describir como una muy rica convergencia, donde por una parte
los estándares internacionales empezaron a ser utilizados a nivel interno y por otra parte se fue avanzando también en desarrollar criterios desde el ámbito nacional mucho más protectores en materia de derechos humanos. Y hay un periodo largo de tiempo, yo diría desde el 2004, cuando la Corte Suprema, hay un caso muy importante, el caso Sandoval dice las normas de derechos humanos son un límite a la soberanía del Estado y con eso le otorga rango constitucional a los tratados, a los derechos contenidos en los tratados, tal como lo establece la Constitución en el artículo 5º, inciso 2, pero lo empieza a aplicar, lo empieza a hacer carne. Y eso durante el periodo posterior al 2004 veníamos viendo una tendencia muy fuerte en esa convergencia. De alguna forma, el periodo, llamémoslo así, del estallido social o la revuelta popular del 2019 y luego la pandemia, de alguna manera frenó eso y en algunos campos incluso hubo ciertos retrocesos en materia interpretativa. Pero yo diría que hoy nos encuentra en un momento donde uno pudiera tener ciertas expectativas de una actuación protectora en materia de derechos humanos por parte de los tribunales. Yo creo que a eso hay que apuntar y hacia eso hay que dirigir, digamos, de alguna forma las preocupaciones, los argumentos y la supervisión ciudadana, que es muy importante en esto. Ver cómo se están resolviendo las materias y cuál es el impacto que tiene esto en materia de derechos humanos. Sí, profesor, para aprovechar también este espacio de explicar, ¿no? Y hacer un poco de pedagogía respecto de este tipo de temas, durante el debate que se ha dado en el Congreso, particularmente respecto de la ley Naín Retamal, se utilizó como argumento en reiteradas ocasiones por quienes estaban a favor de este tipo de normativas y en contra de las aprehensiones, ¿no? Que se habían presentado respecto del respeto a los derechos humanos de la misma, que muchas veces los organismos defensores de derechos humanos se preocupaban de los derechos de los victimarios y no de las víctimas, y eso se presta para una serie de lugares comunes, de desinformación que muchas veces ensucian, ¿no? La percepción que pueden tener las personas respecto de lo que son los derechos humanos. ¿Por qué en este tema en particular habían reparos respecto del respeto de los derechos humanos de la propia idea y por qué este argumento o esta propuesta que ponen estos sectores respecto de que los derechos humanos benefician a ciertos grupos de otros no es correcta en el fondo? Sí, ahí cada cierto tiempo se vuelve a ese debate y yo creo que es importante siempre partir del sentido que tiene la idea de derechos humanos. La idea de derechos humanos es un límite al poder y en ese sentido cualquiera que pueda ser objeto de abusos por parte de quienes detentan el poder debe tener ciertas herramientas que le permitan protegerse frente a esos abusos. Y hoy día, lo que hoy conocemos como derechos humanos, una idea que viene desarrollándose los últimos 200 años, es precisamente la idea de un límite al poder del Estado. Y ese poder que tiene el Estado de abusar precisamente, por ejemplo, del uso de la fuerza legítima que tiene concentrado el Estado, y es tal vez lo que lo caracteriza, también debe ser objeto de ciertos límites. Y en ese sentido, el respeto de los derechos humanos, y esto yo creo que hay que lograr transmitir claramente el mensaje de que respetar los derechos humanos le da y le otorga mayor eficacia a la lucha contra precisamente el crimen organizado, la delincuencia. Esa es una preocupación y desde el mundo de derechos humanos también hay una preocupación históricamente en materia de seguridad, es decir, las convenciones internacionales establecen el derecho a la seguridad personal, pero
pero ahí está el punto a veces llamémoslo, de tensión. Lograr esa seguridad se hace respetando los derechos humanos. Cuando no se respetan los derechos humanos, lo que termina ocurriendo es que las instituciones encargadas de la seguridad se deslegitiman socialmente. Y es lo que pasó en Chile muy recientemente, es decir, en el marco de la revuelta del 2019 y la represión que vino asociado, lo que conversamos muchas veces, de hecho en este mismo estudio lo conversamos en su minuto, era que eso le hacía un tremendo daño al Estado de Derecho y a la propia institución de Carabineros. Y nosotros vimos luego cómo eso fue realidad y cómo Carabineros en ese contexto terminó con los peores índices en términos de credibilidad, de aceptación ciudadana. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo que veía en esta institución era un órgano encargado de reprimir las legítimas manifestaciones que se dieron en ese contexto. Y lo que vemos hoy entonces es una oportunidad. Es decir, si tenemos una institución que logró nuevamente altos niveles de aceptación ciudadana, bueno, generemos las condiciones para que actúe entonces de una manera respetuosa de los derechos humanos y que esa visión ciudadana que busca mayor protección la obtenga a través de una institución legitimada, una institución con capacidad de actuar dentro de un Estado de Derecho. Y en ese sentido la preocupación de los organismos internacionales respecto de, por ejemplo, la ley Naim Retamal, es que eso iba en un sentido inverso a lo que uno esperaría. No iba en el sentido de legitimar, de dar mayor protección a Carabineros, como fue el discurso, sino que al contrario, generaba una serie de tensiones desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también de la propia estrategia de seguridad democrática. Y en ese sentido es que uno esperaría que la justicia haga las correcciones que es posible hacer. Y en ese sentido, porque ya algunas leyes que han sido aprobadas dentro de esta agenda de seguridad ya se han comenzado a aplicar, sin ir más lejos, la ley Naim Retamal ha tenido ahí algunos casos bastante interesantes en los cuales se ha aplicado, de hechos recientes, como también ocurridos en el pasado, particularmente en el contexto del estallido social. ¿Qué podríamos decir respecto de cómo se ha ido abordando la aplicación de la ley en estos primeros casos? Sí, a ver, yo diría que ahí hay que distinguir, hay dos grandes temas en materia de la ley Naim Retamal. Y en ambos la justicia va a tener un rol importante. En el primero es en materia de la legítima defensa privilegiada, que lo que hay que recordar, lo que hizo la ley no fue otorgar una especie de impunidad absoluta frente a cualquier forma de uso de la fuerza. Lo que aprobó la ley fue un cambio en términos de la prueba, donde se va a presumir que bajo ciertas condiciones de repeler o proteger a alguien de una amenaza grave, se va a presumir que cuando las Fuerzas Armadas que estén en funciones de seguridad, las policías, usan la fuerza, se presume que lo hicieron en legítima defensa. Pero ahí de todas maneras la justicia tiene que investigar. Esto no implica que la justicia no investigue, que el Ministerio Público, cuando se haga uso de la fuerza, tendrá que hacer una investigación seria, diligente, particularmente si hay afectaciones a la vida o a la integridad personal de las personas. Y en ese sentido, si hay investigaciones serias, esa norma no debiera ser, por lo tanto, un obstáculo para que se respeten los derechos de quienes han sufrido ese uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Por lo tanto, hay una forma de leer la ley Naim Retamal que es compatible en materia de derechos humanos. Es decir, que haya el mayor esfuerzo en las investigaciones para aclarar sus circunstancias. Y en eso la justicia tiene un rol clave para verificar que eso se haga de una manera seria, diligente y con plena garantía. Pero hay otra norma de esa ley que es la que se está aplicando retroactivamente que sí tiene serios problemas, que es, y que lo dijimos en su minuto,
que al momento de legislar en materia de los apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ahí sí se hicieron modificaciones. Se modificó el tipo penal, es decir, se agregó un elemento para que se produzcan los apremios ilegítimos que no está en ninguna norma internacional, y eso entró en tensión con la normativa internacional, y es decir, que se agregó este elemento que no se iba a considerar apremios ilegítimos cuando estos actos se produzcan en el marco de la aplicación de las reglas propias o los reglamentos propios de cada institución. Es decir, cada institución podría generar reglas que permitan apremios y tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual es inaceptable. Y por otra parte, y lo que se está usando ya con este efecto retroactivo que tú señalabas, es decir, para casos ocurridos antes, era que en Chile se había tomado la decisión, el 2016, de agravar que cuando estos apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos, degradantes, se producen en el contexto en que las personas están bajo la custodia del Estado, por ejemplo, privadas de libertad. Al sacar ese aumento de penas en ese contexto, los casos donde se había aumentado las penas precisamente aplicando esta norma, se ha reclamado que debe dejar de utilizarse, atendido que es una ley que beneficia a quien fue condenado. Y ahí normalmente se aplica el efecto retroactivo. Yo diría que en estos dos últimos casos, es decir, cuando se hace más complejo el tipo penal y cuando se está aplicando retroactivamente, aquí hay una aplicación de instituciones del derecho interno que llevan a situaciones de impunidad, y esas situaciones de impunidad comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Y ahí lo que corresponde es que los tribunales hagan lo que la Corte Interamericana ha llamado un ejercicio de control de convencionalidad. Es decir, si una norma en el ámbito interno te lleva a violar los compromisos internacionales del Estado, esa norma debe ser inaplicada. Y eso lo pueden hacer los tribunales ordinarios vía interpretación, hacer primar las normas superiores, la propia Constitución, el artículo 5º, inciso 2, sobre, por ejemplo, la ley Naín Retamal. Y eso es perfectamente coherente con el sistema jurídico interno. Ahora, lo que uno esperaría es que aquí haya un pronunciamiento en este sentido pronto del propio Tribunal Constitucional, que establezca esta inconstitucionalidad, pero por las formas de nuestra justicia constitucional, eso tiende a ser mucho más lento y menos efectivo que lo hagan los tribunales directamente. Yo creo que aquí hay el mensaje que quiero enviar, en definitiva, es que aquí hay formas de aplicar esta legislación que está vigente, que la hagan compatible con los compromisos internacionales, porque si no, lo que estamos haciendo es violar nuestras obligaciones en el ámbito internacional, pero lo más importante, internamente estamos violando derechos humanos, y los tribunales deben ser el espacio final, el último eslabón que hay para evitar que estas violaciones de derechos humanos se concreten, y el llamado es que el Poder Judicial cumpla entonces con su deber. Sí, estamos en este espacio Agenda Derechos Humanos con el profesor Claudio Nacha. Profesor, nos quedan un par de minutos, pero siempre queremos dejar un espacio no solo para analizar cosas que han ocurrido, sino que también para proyectar algunos hitos importantes que se vienen para los próximos días. ¿Qué podemos esperar en este tema, profesor? Sí, como siempre lo hemos señalado en este espacio, Claudio, estamos en un año muy particular porque tenemos la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero por otra parte tenemos una serie de debates de derechos humanos abiertos. Entonces yo creo que ahí hay que ir haciendo el link entre ambos debates. Este miércoles tenemos un bonito espacio en la universidad para generar esta discusión, el miércoles 31 de mayo a las 18 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile. La Comisión Chilena de Derechos Humanos está organizando un seminario para poner en el centro de la discusión el tema de la libertad de expresión como un elemento clave, no solo para hacernos cargo de nuestra historia, sino que para
hoy tener mejores herramientas para controlar al poder y proyectar un Chile democrático. Entonces vamos el miércoles 31 en la Casa Central, nos vemos ahí para seguir conversando y sobre, en este caso, libertad de expresión. Sí, vamos a hablar entonces de eso a lo mejor también en una próxima sesión, porque también es un tema que da para mucho. Hay gente que confunde libertad de expresión como permiso para llevar adelante cualquier tipo de discurso, y no es la idea eso tampoco. Así que comprometido, Claudio, ahí la próxima sesión dediquémoslo a ese tema que es fascinante, obviamente. Sí. Profesor, muchas gracias porque haya estado de nuevo con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Gracias. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9:55. Siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo acá a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Por cierto, siga también en la compañía de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Muchas gracias a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.